¿qué tal? Mi nombre es Jason Medina y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el marco de referencia y dirección de proyectos. En esta presentación brindaremos un panorama general de términos y definiciones que nos ayudarán en la comprensión de la dirección de proyectos. Comencemos. La mayor parte de los trabajos realizados en las organizaciones se puede escribir como operativo o bien como trabajo de proyecto. Entonces definiremos ambos términos. Comenzando. La definición de proyecto. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal que nos genera un producto, servicio o resultado único. Y una operación se define como efectuar permanentemente actividades para generar un producto o servicio repetitivo. Entonces, si nosotros comparamos ambos términos, nos podemos dar cuenta de las diferencias. Un proyecto es temporal, que tiene un inicio y un final, y una operación es continua. Un proyecto nos da un producto, servicio o resultado único, y una operación nos genera un producto o servicio repetitivo. Pero estos términos están estrechamente conectados. Cuando un proyecto se termina, se produce la transición de los entregables hacia las operaciones permanentes del negocio. Entonces, podemos poner un ejemplo. Una empresa de tecnología que va a lanzar al mercado un nuevo celular. Primero, deberá haber creado ese celular. Para ello, desarrollar un proyecto. Y luego las operaciones para generar la producción en masa de estos equipos para la venta. Ahora, pasemos a la razón de ser de los proyectos. La razón de ser de los proyectos es crear un valor empresarial y obtener beneficios. Estos beneficios pueden ser tangibles o intangibles y se definen en el caso de negocio y en el plan de gestión de beneficios. Los proyectos nacen debido a diferentes causas, como por ejemplo, aprovechar una oportunidad de mercado, resolver un problema, adaptarse a una nueva legislación, a la solicitud de un cliente, mitigar una amenaza potencial. Ahora hablaremos de la gestión de portafolios y dirección de programas y proyectos. Pero primero definiremos qué es un portafolio y qué es un programa. Un programa es un conjunto de proyectos relacionados entre sí que si se gestionan independientemente no generan los mismos beneficios si se gestionan en conjunto. Y un portafolio se define como un conjunto de programas, proyectos individuales y trabajos operativos que no necesariamente están relacionados, los cuales priorizan y se implementan para lograr un objetivo estratégico. Ahora hablaremos de la dirección organizacional de proyectos. La dirección organizacional de proyectos se define como un marco en el que la gestión de portafolios, dirección de programas y proyectos se integran con los elementos facilitadores de la organización para alcanzar los objetivos estratégicos. Es decir, es un marco referencial que mantiene a la organización enfocada en los objetivos estratégicos. Su propósito es que la organización lleve a cabo proyectos correctos y asigne adecuadamente los recursos críticos. Entonces, la dirección organizacional de proyectos proporciona indicadores de cómo priorizar, gestionar, ejecutar y medir los portafolios, programas y proyectos. También ayuda a que cada nivel de la organización entienda la visión estratégica, las iniciativas que impulsan la visión estratégica, los objetivos y los entregables. La gestión de portafolios. La gestión de portafolio se define como la gestión centralizada de uno o más portafolios a fin de alcanzar los objetivos estratégicos para maximizar el valor del portafolio. Se priorizan los componentes que aporten mayor valor a los objetivos estratégicos de la organización y que tengan los recursos financieros, físicos y del equipo necesarios para ejecutarlo. Dirección de programas. La dirección de programas se define como la aplicación de conocimientos, habilidades y principios para alcanzar los objetivos del programa y para obtener los beneficios y control que no se alcanzarían si se gestionan independientemente. Es decir, la dirección de programas se centra en la interdependencia entre los proyectos y entre proyectos y el nivel de programa a fin de determinar un enfoque óptimo para gestionarlo. Y la dirección de proyectos. La dirección de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto. La dirección de proyectos se centra en la interrelación dentro del proyecto a fin de determinar un enfoque óptimo para dirigir el proyecto. La Oficina de Dirección de Proyectos, o PMO. La Oficina de Dirección de Proyectos es una unidad departamental de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados al proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas.
La PMO constituye un vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos y los sistemas de medición de la organización. La responsabilidad de la PMO va a ser el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, la oficina de dirección de proyectos puede haber de tres tipos. Comenzamos. La de apoyo. Desempeña un rol consultivo para los proyectos, brindando políticas, metodologías, plantillas y lecciones aprendidas para dirigir proyectos. Ejerce un bajo nivel de control sobre los proyectos. La siguiente, PMO de control. Desempeña un rol de soporte y orientación con respecto en la manera en que se dirigen los proyectos. Capacita a los demás en la dirección de proyectos y el uso de software. Brinda asistencia por medio de herramientas específicas de dirección de proyectos y garantiza el cumplimiento de las políticas de la organización. Ejerce un moderado nivel de control sobre los proyectos. PMO de dirección. Ejerce un control de los proyectos y es responsable de los resultados de sus proyectos. Los directores de proyectos son asignados por la PMO. Ejerce un nivel alto de control sobre los proyectos. Ahora pasemos a la estructura organizacional. La estructura organizacional es fundamental en las organizaciones porque define varias características de cómo se va a organizar. Su principal función es establecer autoridad, jerarquía, orden de cambio y organigramas, entre otros. Todas las organizaciones deben tener una estructura organizacional de acuerdo con sus actividades o tareas que van a realizar. Con una estructura organizacional correcta se puede establecer funciones y departamentos con la finalidad de producir sus servicios y productos mediante un orden y adecuado control para alcanzar los objetivos y metas. Existen varios tipos de estructura organizacional, las cuales las mencionaremos: orgánica, funcional, multidivisional, matricial y orientada a proyectos. Definiremos la primera, orgánica o simple. Este tipo de estructura organizacional consiste en un solo departamento sin divisiones y todos los miembros del equipo trabajan juntos. Este tipo de organización se puede presentar en empresas pequeñas o medianas o empresas familiares. Pasemos a la funcional. La funcional es la estructura organizacional más tradicional. Este tipo de estructura jerárquica con gran centralización y con más de un departamento, donde las personas se agrupan por especialidades. Los proyectos en este tipo de estructuras se generan en los departamentos. Si se necesitan aportes de otros departamentos para el trabajo del proyecto o información, los empleados transmiten la solicitud al jefe de departamento. A su vez, se la comunica al jefe del otro departamento, es decir, la comunicación se mantiene dentro del proyecto. En este tipo de estructuras, los miembros del equipo cumplen el trabajo del proyecto y de su departamento. En este tipo de estructuras, el director del proyecto tiene poca autoridad. Pasemos a la multidivisional. Cada departamento es una unidad independiente que tiene autonomía propia. Las divisiones suelen utilizar diferentes criterios como por ejemplo clientes, productos, etc. Cada división descentralizada suele replicar departamentos funcionales y tiene su propia identidad corporativa. En este tipo de organizaciones la comunicación entre las diferentes divisiones puede ser complicada debido a la competencia interna y a las diferencias culturales. Pasemos a la siguiente, a la matricial. En este tipo de estructura organizacional es un intento de maximizar los puntos fuertes de la funcional y la orientada a proyectos. En esta estructura existen dos jefes, uno el gerente funcional y otro el director de proyectos. Como vemos, Juan, Carol y Jan, que pertenecen al proyecto 2, tienen sus jefes, que son Juan, tiene el jefe de departamento que sea de ingeniería, Carol al de marketing y Jan al de producción. Como se puede ver, tienen dos jefes, el de ingeniería y el de proyecto. Entonces, los miembros cumplen con el trabajo del de proyecto y de su departamento. En base a esto se puede presentar tres tipos de estructuras matriciales. Comenzando, existen matricial fuerte, matricial débil y la equilibrada. Comencemos. La matricial débil
donde el poder recae en el gerente funcional y el director de proyecto puede ser un expedidor de proyecto o coordinador de proyecto. El expedidor no tiene autoridad para tomar decisiones y el coordinador de proyecto no tiene poca autoridad para tomar decisiones. La matricial fuerte, donde el poder recae en el director de proyecto, y la matricial equilibrada, donde el poder recae tanto en el director de proyecto como en el gerente funcional. Pasemos ahora a la orientada a proyectos. La orientada a proyectos o híbrida, este tipo de estructura organizacional está organizada por proyectos y el director de proyecto lo controla. En este tipo de estructura, los miembros del equipo solo cubren las actividades de proyecto y la comunicación ocurre dentro del proyecto. Además, cuando el proyecto termina, son asignados a otro proyecto o se les retira de la organización. Ahora hablaremos de los roles del proyecto. En la edición de proyectos es importante conocer los roles de los involucrados en el proyecto. En tal sentido, ahora desarrollamos las funciones de los involucrados, comenzando por el patrocinador. El patrocinador es quien aporta los recursos financieros al proyecto. Además de ello, brinda apoyo al proyecto y resguarda los cambios innecesarios. El patrocinador tiene las siguientes funciones: defiende el proyecto, proporciona fondos, aporta o brinda requisitos de alto nivel, determina restricciones de mayor nivel, otorga autoridad al director del proyecto, da prioridad entre los proyectos, determina qué informes requiere la gerencia, aprueba el plan para la edición del proyecto, respalda al director del proyecto, resuelve conflictos, aprueba, rechaza propuestas de cambio, sí, y proporciona la ejecución del proyecto. Pasemos al siguiente: director de proyecto. El director del proyecto es responsable de dirigir el proyecto con la finalidad que cumpla los objetivos del proyecto y aporte valor y beneficio a la organización. En tal sentido, el director del proyecto es responsable de la materialización de los beneficios del proyecto. Además, debemos entender que el director del proyecto debe presentar un plan para la edición del proyecto que resulte verosímil y realista con el cual se pueda jugar su documentación. Entonces, sus funciones son las siguientes: redacta el acta de constitución, identifica y analiza restricciones y supuestos, dirige y gestiona los recursos de la planificación, selecciona los procesos adecuados para el proyecto, identifica dependencias entre las actividades, integra todo el componente para formar un todo cohesivo que cumpla con las necesidades del proyecto, finaliza y obtiene la aprobación del plan de edición de proyectos, coordina las interacciones entre el equipo e interesados claves, desarrolla al equipo, identifica, involucra y gestiona a los interesados, gestiona el conocimiento del proyecto, resuelve problemas, gestiona y controla recursos, aprueba o rechaza los cambios según sean necesarios, realiza el cierre del proyecto al final de cada fase y del proyecto, es responsable del éxito o fracaso del proyecto. Pasemos con el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por un grupo de personas, incluido el director del proyecto, que completarán el trabajo del proyecto. Los miembros del equipo irán cambiando a lo largo del proyecto conforme se incorporen o se desvinculen del proyecto. En los proyectos grandes es posible que haya demasiado trabajo de edición de proyectos para que una sola persona se encargue de él. Por lo tanto, los directores de proyectos podrán seleccionar a algunos miembros del equipo para que le ayuden en llevar a cabo las actividades de edición de proyectos. A este grupo de personas se le llama equipo de edición de proyectos. No confundir con equipo de proyectos. El equipo de proyecto es el que realiza el trabajo del proyecto y el equipo de edición de proyectos es que ayuda al director del proyecto a realizar las actividades de gestión de proyectos. Entonces, los roles de dirección del equipo de proyectos son identificar e involucrar a los interesados, identificar requisitos, identificar restricciones, crear la RT, descomponer los paquetes de trabajo, identificar las dependencias de las actividades, realizar estimados de cronograma y costo, participar en procesos de gestión del riesgo, cumplir con los planes de calidad y comunicación, hacer valer las reglas básicas, ejecutar el plan de dirección de proyectos, asistir a reuniones del equipo de proyectos, recomendar cambios e incluso acciones correctivas, implementar cambios aprobados, compartir conocimiento nuevo y hacer apoyo a la base de conocimientos de lecciones aprendidas. Pasemos con el gerente funcional. Es quien asume la dirección y la responsabilidad de los recursos humanos y físicos del departamento.
Son responsables de trabajar con el director del proyecto para satisfacer las necesidades del proyecto. Además, coordinan con los directores del proyecto la responsabilidad de los recursos que él maneja para realizar negociaciones en caso que un recurso lo requiera en más de un proyecto. Tenemos que entender que el grado de participación del gerente funcional depende de la estructura de la organización. Entonces sus funciones son asignar y negociar recursos con el director del proyecto, informar al director del proyecto sobre otros proyectos que pueden afectar su proyecto, participar en la planificación inicial, proporcionar experiencias sobre la materia, aprobar el cronograma final en caso se vea afectado, aprobar el plan de edición del proyecto en caso se vea afectado, recomendar cambios, gestionar actividades dentro de su área funcional, brindar asistencia en problemas relacionados con los recursos, mejorar la utilización de recursos, participar en las recomendaciones del equipo, participar en la identificación de riesgos, participar en la gestión de la calidad y formar parte del comité de control. El director de programa es responsable de dirigir un grupo de proyectos relacionados entre sí. El director de programa trabaja para cumplir con las metas del proyecto y del programa y asegura que los proyectos ayuden a cumplir con los objetivos estratégicos. Director de portafolio. El director de portafolio es responsable del manejo a nivel ejecutivo de los proyectos o programas que forman parte de un portafolio. Asegura que los proyectos proporcionen valor a la organización. Trabaja con altos ejecutivos con el fin de reunir apoyo para los proyectos y obtener el mejor retorno de los recursos ejecutivos. Interesados. Interesado es toda persona que resulte afectado por el proyecto o que pueda influir de manera positiva o negativa. El rol de los interesados en un proyecto es determinado por el director de proyectos y por los propios interesados. Entonces, como hemos visto, hemos presentado 7 involucrados que intervienen de manera directa e indirecta en el proyecto. Debemos tener en cuenta estos roles para una mejor comprensión de la dirección de proyectos. Ahora hablaremos de los activos, procesos de organización y los factores ambientales de la empresa. Estas dos categorías pueden tener un impacto negativo o positivo sobre el proyecto. Comenzaremos con los activos, procesos de la organización. Son propios de la organización y en la mayoría de las empresas presentan en dos tipos. Primero, los procesos, procedimientos y políticas, y segundo, el repositorio de conocimiento de la organización. Los procesos, procedimientos y políticas por lo general no se actualizan como parte del trabajo del proyecto. Esto se puede actualizar solo siguiendo las políticas de la organización adecuadas asociadas a la actualización de procesos, políticas y procedimientos. Los procesos, procedimientos y políticas son establecidos por la PMO u otra función fuera del proyecto. En algunas organizaciones alienan al equipo a implementar estos activos, por lo tanto, el equipo del proyecto debe adaptar estos activos para satisfacer las necesidades del proyecto. El repositorio de la organización se actualiza a lo largo del proyecto, con la información del proyecto y contiene el conocimiento de todos los anteriores proyectos ejecutados por la organización. Ahora pasemos a hablar de los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la organización o de la empresa engloba las condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto, que influyen y restringen o dirigen el proyecto. Estas condiciones pueden ser externas o internas. Estos factores pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyectos, o influir de manera positiva o negativa sobre los resultados. Por ejemplo, la cultura, la distribución geográfica, estándares gubernamentales, recursos humanos de la organización, sistemas de autorización o canales de comunicación. Solo son algunos ejemplos de los factores ambientales de la empresa. Ahora hablaremos del registro de supuestos y restricciones. El registro de supuestos es un repositorio tanto de supuestos como de restricciones. Su comienzo se da durante el desarrollo del acta de constitución del proyecto. En este punto, las restricciones y supuestos son de alto nivel y a medida que avance el proyecto se presentará más atención. Los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Son de gran importancia porque nos ayudan a comprender lo que la gerencia y los interesados consideran como verdadero. Puede que los interesados no perciban que se basan en supuestos y no lo expresen cuando comuniquen sus requisitos. Supuestos erróneos introducen al proyecto
y introduce riesgo al proyecto y el director del proyecto debe identificarlos y gestionarlos para no afectar al proyecto. Restricciones. Son más fáciles de identificar, ya que con frecuencia es la alta gerencia o el patrocinador quien la impone con claridad. Las restricciones limitan las opciones durante la planificación del proyecto. Anteriormente solo se consideran tres restricciones, que es alcance, costo y tiempo, el triángulo de hierro. Pero ahora se consideran 7: alcance, costo, calidad, recursos, riesgos, calendarios y satisfacción al cliente. Debemos tener en cuenta que la gestión de decisiones es importante debido a que el cambio en alguna de las decisiones afecta a las otras y de esta forma ver si por el cambio de unas decisiones aún se cumplen con los requisitos del proyecto. Ahora pasemos a los interesados y la gestión de los interesados. Los interesados son todas las personas u organizaciones que sus intereses son afectados por el proyecto o producto del proyecto. Entonces, ¿quiénes pueden ser interesados? El equipo del proyecto, director de portafolio e incluso personas fuera de la decisión, entes de regulación del Estado, entre otros. Debemos entender que los interesados pueden participar activamente en el trabajo del proyecto e influir de manera positiva o negativa sobre el proyecto. Entonces, en la dirección del proyecto se debe considerar cómo se realizará el involucramiento de los interesados en el proyecto mediante la elaboración de un plan de gestión de interesados y la ejecución del mismo, y de esta forma lograr el éxito del proyecto. Si no se realiza una gestión de los interesados, el proyecto no tendrá los objetivos, no alcanzará los objetivos. Datos e información de desempeño. Datos, información e informes de desempeño. Durante el proyecto se considera y se comunica una gran cantidad de datos e información, desde observación y mediciones iniciales hasta los contenidos e informes analizados. Existen 3 etapas de los datos e información que pasan y son los siguientes. Primero, datos de desempeño de trabajo. Los datos de desempeño de trabajo son las mediciones y detalles iniciales sobre las actividades que se tomaron en el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Cuando se procede al monitoreo y control del proyecto, los datos se analizan y se evalúan y se convierten en información de desempeño de trabajo, con el fin de asegurarse que se adhieran al plan para la dirección del proyecto. Luego se organiza la información en informes de desempeño de trabajo, que se distribuye a los diversos interesados que necesitan recibir esta información y actuar de acuerdo a ella. Ahora hablaremos de las herramientas y técnicas de uso frecuente. En la dirección de proyectos se utiliza una variedad de técnicas y herramientas que se utilizan a lo largo del proyecto. Entonces, la clave reside en usar la que resulte adecuada según cada propósito y cuando las condiciones lo permitan. En esta oportunidad los presentamos según su función. Recopilación de datos. Si necesitas recopilar entradas de los interesados, se puede usar las siguientes herramientas: estudios comparativos, tormentas de ideas, listas predefinidas, entrevistas, investigación de mercado, cuestionarios y encuestas. La siguiente, análisis de datos. Después de haber recopilado los datos, tú vas a querer analizar esos datos. Entonces, según el tipo de datos con el que se trabaje y la profundidad del análisis que se necesite, se pueden usar las siguientes herramientas: análisis de alternativas, supuestos y restricciones, análisis de costo-beneficio, análisis de documentos, análisis de valor ganado, revisiones de desempeño, análisis de reserva, análisis de causa raíz, simulación, FODA. Después, representación de datos. Durante el proyecto se recopilará y generará datos de varias fuentes de distintos fines, los cuales tendrás que comunicar esta información a otros. Algunas de las técnicas están enfocadas en un propósito específico. Debemos elegir cuál usar según su tipo y la cantidad de datos que deseamos comunicar. Se pueden utilizar las siguientes herramientas: diagrama de afinidad, diagrama de causa-efecto, diagrama de control, diagrama de flujo. Pasemos ahora a la toma de decisiones. En el desarrollo del proyecto se tomará infinidad de decisiones, con frecuencia con el aporte de opiniones del equipo de proyecto. Algunas técnicas que nos pueden ayudar son análisis de decisión con múltiples criterios y votación.
Luego pasemos a la comunicación. Como sabemos, el director de proyecto le dedica mucho tiempo a comunicarse con los interesados de proyectos. Entonces, les mencionamos algunas técnicas que le pueden ayudar. Escucha de forma activa, retroalimentación, reuniones con la gerencia, métodos de comunicación y tecnologías de comunicación. Habilidades interpersonales y de equipo. Son elementos de arte de dirección de proyectos. Les mencionaremos cuáles son vitales para el éxito del proyecto. Gestión de conflictos, toma de conciencia de aspectos culturales, toma de decisiones, inteligencia emocional, facilitación, influencia, liderazgo, reuniones con la gerencia, motivación. Estimaciones. El director de proyecto está a cargo de los esfuerzos vinculados con los cálculos de las estimaciones de numerosos aspectos del proyecto. Les mencionaremos las técnicas más comunes: análoga, ascendente, descendente, juicio de expertos. Juicio de expertos. En ocasiones la manera más fácil de obtener la información es consultar a los expertos, quienes a menudo cuentan con la experiencia que se requiere en el proyecto. Como último punto tocaremos las reuniones. Las reuniones son un medio eficaz para obtener entradas o retroalimentación de parte de un grupo de personas, pero no debemos de abusar de esta herramienta porque se puede distorsionar el beneficio de la misma. El director de proyecto es el responsable de definir cuándo se usará esta herramienta. Con esto terminamos esta presentación, brindándoles un panorama general de términos y definiciones que nos ayudarán en la comprensión de la dirección de proyectos. En los siguientes videos hablaremos más temas sobre la gestión de proyectos, como las áreas de conocimiento y los grupos de procesos. Así que no te olvides de dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras publicaciones. Hasta luego.